Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sus voces temblaban al unísono rezando el rosario. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Apenas comenzaban a rezar el quinto misterio, cuando el cielo se desgarró en un ruido profundo, como si algo hubiera despertado allá arriba. Una tormenta comenzó a formarse, con una rapidez antinatural. Negros nubarrones se arremolinaron sobre la vieja hacienda, cubriéndola con un manto de luto. El viento silbaba entre las ventanas mal cerradas, haciendo crujir las puertas, como si alguien intentara entrar o salir. De pronto, un relámpago iluminó el patio por un segundo, dibujando en las paredes húmedas las sombras alargadas de los presentes, proyectadas como figuras deformes sobre los arcos coloniales. El trueno que le siguió hizo vibrar el suelo bajo sus rodillas. Era la medianoche. Los pobladores, con velas en mano y rosarios apretados entre sus dedos, rezaban por el eterno descanso del alma de don Máximo López. Pero el ambiente no era de paz, era de advertencia. Cada trueno parecía responder al rezo. Cada relámpago parecía buscar algo o a alguien. Y cuando pronunciaron, líbranos del mal, una ráfaga helada recorrió el salón principal y apagó 3 velas al mismo tiempo, como si no estuvieran solos. Lo que les voy a contar sucedió en un pequeño pueblo cercano a Santa Lucía del Camino. Esta historia no me la inventé yo, me la contó mi abuelo, y a él se la contó el miedo en persona. Corría el año de 1966. El pueblo estaba sumido en la pobreza, casas de adobe, techos de lámina oxidada, niños descalzos, mujeres moliendo maíz desde antes del amanecer. La tierra era árida y el trabajo escaso. Pero don Máximo López prosperó de manera inexplicable. Compró ganado, luego más ganado. Adquirió montes completos, manantiales, hectáreas de cultivo. Mandó construir una enorme hacienda con muros altos y portones de hierro forjado. Mientras el pueblo apenas sobrevivía, él acumulaba riquezas. Decían que había hecho un pacto con el diablo en el monte, que luces extrañas se vieron aquella noche, que el olor a azufre permaneció días enteros en el aire. Aún así, todos dependían de él. Si los campesinos se quedaban sin semillas o sin granos a medio año, acudían a su hacienda. Trabajaban todo un día por una maquila de maíz o frijol. No había camionetas ni camiones. Todo se transportaba en burro o en los hombros de los propios hombres, cargando sacos de yute repletos de mazorca. Don Máximo vestía humilde, guaraches de suela de llanta, pantalones de manta, camisa bordada y su inseparable sombrero, pero su mirada era fría. Un día, durante la cosecha, fue a supervisar unas milpas lejanas. El camino de regreso era angosto y peligroso, con barrancos a ambos lados. Los animales venían cargados y eran guiados con sogas para evitar que cayeran. Don Máximo iba al final. Subiendo una cuesta empinada, su burrito tropezó. El peso lo venció. El animal cayó al barranco, arrastrando también a don Máximo. El eco del golpe resonó entre las peñas. Los hombres lograron descender horas después con sogas amarradas a un encino. Cuando llegaron al fondo, la noche ya los envolvía. El burrito yacía muerto, las mazorcas esparcidas entre las piedras. Unos metros más allá estaba el cuerpo de don Máximo, torcido de forma antinatural, la camisa desgarrada. El sombrero estaba lejos. Había perdido la vida. Organizaron una guardia de 6 campesinos para quedarse junto a los cuerpos. Los demás caminaron durante horas hasta el pueblo para avisar al presidente municipal y a la familia. Pero ya era completamente de noche cuando llegaron los hombres. El presidente municipal, tras escuchar la noticia, decidió que sería demasiado peligroso intentar el rescate del cuerpo en la oscuridad. Les dijo que al amanecer, muy temprano,
Bajarían todos juntos, con más ayuda, para ver de qué manera podrían sustraer el cuerpo del barranco. Mientras tanto, los 6 hombres debían permanecer ahí, y fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Cuando oscureció por completo, los hombres reunieron leña seca y encendieron una hoguera cerca de donde estaba el cuerpo. La fogata crepitaba, lanzando chispas al aire frío. Las sombras se movían alrededor, deformes, inquietantes. El fondo del barranco era un lugar distinto por la noche. El viento era más denso, el silencio más pesado. Pasaba ya de medianoche. El fuego comenzaba a disminuir cuando escucharon un ruido, un crujido seco, algo que provenía de unos matorrales cercanos. Los 6 hombres se quedaron inmóviles. El sonido volvió a escucharse, como si alguien caminara entre las ramas. Uno de ellos tomó una lámpara de petróleo y con manos temblorosas se acercó unos pasos para ver qué provocaba aquel ruido. Y fue entonces cuando lo vieron. Entre la oscuridad, a unos metros de la hoguera, estaba un perro negro. Pero no era un animal común. Su pelaje parecía absorber la luz del fuego, y sus ojos brillaban intensamente, rojos, como dos brasas ardientes recién sopladas. No reflejaban la luz, la emitían. El animal no gruñía, no ladraba, solo los observaba fijamente. Los campesinos quedaron paralizados. El miedo les secó la garganta. Uno intentó hablar, pero la voz no le salió. Otro comenzó a rezar en voz baja: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero la oración se quebraba. Las palabras salían entrecortadas. El perro dio un paso adelante, y el fuego comenzó a debilitarse sin explicación, como si algo lo estuviera sofocando. El viento no soplaba, y aún así, la llama parecía apagarse sola. Los hombres se juntaron más de cerca unos de otros, rezando ahora todos al mismo tiempo, pero con voces temblorosas. El perro seguía ahí, sin parpadear, mirando directamente el cuerpo de don Máximo, como si hubiera venido por él. Uno de los campesinos intentó terminar el rezo, pero nunca pudieron concluir la oración. El perro avanzó lentamente. Sus patas no hacían ruido sobre la tierra. Era como si no pesara, como si no perteneciera a este lugar. Se acercó al cadáver de don Máximo. Los hombres observaban paralizados, incapaces de moverse. Y fue entonces cuando ocurrió. El perro levantó el hocico y con una voz grave, profunda, que no era de este mundo, habló claramente. Llegó tu hora, Máximo. Bienvenido al mundo de las tinieblas. Las palabras no fueron un ladrido, no fueron gruñido, fueron pronunciadas con una claridad humana que heló la sangre de los 6 hombres. En ese mismo instante, una espesa neblina comenzó a formarse alrededor de ellos. No descendía desde arriba, parecía brotar de la tierra misma. Se extendió rápidamente cubriendo las peñas, los matorrales y los árboles que rodeaban el fondo del barranco. La fogata empezó a titilar con violencia. La neblina se volvió tan densa que apenas podían verse entre ellos. Uno gritó el nombre de otro para asegurarse de que seguían ahí, y cuando la bruma comenzó a disiparse, el perro ya no estaba, había desaparecido. Pero lo más terrorífico aún estaba por venir. Al volver la vista hacia donde yacía el cuerpo de don Máximo, ya no estaba en el mismo sitio. Los hombres se miraron entre sí, confundidos, pensando que el miedo los estaba haciendo imaginar cosas, pero no, el cadáver había cambiado de lugar. Ahora se encontraba mucho más cerca de la fogata, a escasos metros de ellos. Y no solo eso, su posición era distinta. El cuerpo que antes yacía torcido sobre las piedras ahora estaba boca arriba, con los brazos ligeramente abiertos, como si alguien lo hubiera acomodado. Pero nadie lo había tocado, nadie se había movido. Un escalofrío recorrió a los 6 hombres. Uno comenzó a llorar, otro murmuraba oraciones sin orden ni sentido. De pronto,
Desde lo más profundo del barranco se escuchó algo que ninguno olvidaría jamás. Una carcajada. Una risa larga, profunda, desgarradora. No provenía de un punto específico. Retumbaba en las paredes de piedra, multiplicándose en ecos que parecían rodearlos. Era una risa burlona, una risa que no era humana. Los hombres cayeron de rodillas, haciendo la señal de la Santa Cruz, llorando de terror. Intentaban invocar protección divina. Don José, uno de los mayores del grupo, temblando, metió la mano dentro de su viejo gabán de lana gruesa y sacó una pequeña botellita de aguardiente. Tomen, dijo con voz quebrada, para que se les pase el susto. Les ofreció la botella para aliviar el pánico que los tenía casi paralizados. El primero la tomó con manos temblorosas, pero cuando acercó la boca al vidrio para dar un sorbo, se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con horror. En la boca de la botella, justo en el cristal donde sus labios iban a tocar, comenzó a dibujarse lentamente una figura, una calavera, una terrible calavera perfectamente formada, como si alguien la estuviera trazando desde dentro del vidrio. El hombre soltó la botella con un grito ahogado, rodó por el suelo sin romperse. Don José se levantó, pensando que el miedo estaba jugando con la vista del compañero, pero cuando intentó beber él mismo, la calavera volvió a aparecer, esta vez más definida, con cuencas vacías y una sonrisa torcida, como si se burlara de ellos. Ninguno quiso volver a tocarla. El viento se volvió más frío. La fogata comenzó a apagarse nuevamente, aunque aún había leña suficiente, y entonces el cuerpo de don Máximo comenzó a emitir un sonido, un crujido seco, como huesos acomodándose. Y aquella carcajada no volvió a escucharse solo una vez. Regresaba, se deslizaba entre las piedras, retumbaba a los lejos, profunda y burlona, como si algo invisible caminara alrededor de ellos disfrutando su terror. Esa voz no los dejó descansar ni un solo instante durante toda la noche. Cada vez que alguno intentaba cerrar los ojos, la risa surgía otra vez desde la oscuridad del barranco. A veces parecía venir desde lo más alto de los riscos, otras desde el fondo mismo de la tierra. El fuego se consumía más rápido de lo normal, como si algo absorbiera su calor. El frío se volvió insoportable. Las manos de los 6 campesinos temblaban, no solo por el miedo, sino por una sensación extraña, como si estuvieran siendo vigilados desde otras partes. El cuerpo de don Máximo no permanecía quieto, no, aquello era lo peor. Durante la madrugada, mientras el cielo cubría las nubes espesas, el cadáver cambió de lugar en 3 ocasiones. La primera vez apareció a escasos centímetros de uno de los hombres, que gritó al sentir el roce helado contra su bota. La segunda vez estaba más alejado, nuevamente cerca del sitio original donde lo habían encontrado, pero con el rostro inclinado hacia ellos, como si los estuviera mirando. La tercera vez quedó justo frente a la fogata, casi extinguida, con los brazos más abiertos que antes y la cabeza ligeramente ladeada. Nadie lo tocó, nadie se levantó. Lo juraron después una y otra vez, y entonces ocurrió algo más. Sintieron que la tierra comenzó a temblar. No fue un terremoto fuerte, no como los que derriban casas. Fue un estremecimiento profundo, breve, pero lleno de rabia. No supieron si aquel temblor provenía del suelo o de ellos mismos, si era miedo o furia o algo más reclamando lo que le pertenecía. Uno de los hombres comenzó a rezar en voz alta, atropellando las palabras. Otro lloraba sin ocultarlo ya. Don José apretaba el rosario con tanta fuerza que le marcó la piel de la palma de la mano. La noche parecía eterna. Pero entonces, a lo lejos, entre el silencio quebrado por el viento, se escuchó el primer canto de un gallo. Ese sonido simple y cotidiano
fue para ellos como una promesa de salvación. Gracias a Dios, murmuró uno entre sollozos, ya va a amanecer. El cielo comenzó a aclararse lentamente con tonos grises y azulados. La neblina empezó a disiparse. Los primeros rayos del sol asomaron tímidamente entre los cerros, pero el tormento todavía no terminaba para esos desdichados hombres. Cuando la claridad tocó por completo el barranco, el cuerpo de don Máximo permanecía ahí, inmóvil, otra vez, como si nada hubiera ocurrido, como si toda la noche hubiera sido un castigo invisible. Con los primeros rayos firmes del sol llegó el presidente municipal de la localidad. Venía acompañado por un gran número de voluntarios, vecinos del pueblo, hombres fuertes, jóvenes y mayores, algunos aún incrédulos ante lo que escucharon en la madrugada. Traían cuerdas gruesas, tablas improvisadas y mantas para poder subir el cuerpo con mayor seguridad. Al ver los rostros desencajados de los 6 campesinos que habían hecho guardia, comprendieron que algo no estaba bien. Pero nadie se atrevió a preguntar demasiado. Después de varias horas de esfuerzo, maniobrando con cuidado por el terreno peligroso, lograron asegurar el cuerpo y trasladarlo fuera del barranco. El burrito fue dejado atrás para recogerlo después. El ascenso fue lento, pesado, silencioso. Nadie hablaba, nadie bromeaba. Solo el sonido de las cuerdas tensándose y las piedras rodando bajo los pies rompía el silencio. Finalmente, cerca del mediodía pudieron trasladar el cadáver de don Máximo hasta su casa. La enorme hacienda que tantas veces impuso respeto ahora parecía distinta, más fría, como si supiera que su dueño había regresado, pero no del todo solo. Y aunque el sol brillaba en lo alto, muchos juraron que, al cruzar el portón de hierro forjado, sintieron una sombra pasar detrás de ello, una sombra en forma de perro. Esa noche velaron el cuerpo en el salón principal. A la medianoche, mientras rezaban el rosario, una tormenta se formó sobre la hacienda. Truenos desgarraban el cielo, las velas se apagaron de golpe, y entonces ocurrió lo que nadie se atreve a contar en voz alta. El ataúd comenzó a crujir. Primero fue un leve golpe desde adentro, luego un rasguño, después un golpe seco que hizo soltar la tapa. El cuerpo de don Máximo se incorporó lentamente. Sus ojos estaban abiertos, pero no tenían pupilas, solo una negrura profunda, como pozo sin fondo. Su boca se abrió con una mueca imposible y de ella salió la misma carcajada que había retumbado en el barranco. Las puertas del salón se cerraron de golpe. El viento apagó todas las velas y entre la oscuridad 2 luces rojas aparecieron al fondo del salón. El perro. La voz volvió a escucharse. Un relámpago iluminó la escena por un segundo y cuando la luz regresó, el ataúd estaba vacío. El cuerpo había desaparecido. Solo quedaron marcas negras en el suelo, como huellas quemadas que conducían hasta la puerta principal. Desde aquella noche, dicen que en los alrededores de la hacienda se escucha una risa profunda cuando el viento sopla fuerte. Algunos aseguran haber visto un perro negro rondando los montes y otros, los más viejos del pueblo, juran que en ciertas madrugadas, cuando el cielo está cubierto y el aire huele a tierra húmeda, puede verse la silueta de un hombre caminando junto al animal, bajando lentamente hacia el mismo barranco donde todo comenzó. Porque hay deudas que no se pagan con dinero y pactos que no se rompen ni con la muerte. Eso es lo que decían los más viejos del pueblo.